México vive en un gobierno, Ricardo Sevilla. Porque en la primera me dijiste, existe un gobierno. En la segunda me dijiste, no. María Eugenia Campos dijo que antes se gobernaba, tenían vínculos con el pero ellos seguían teniendo el control. ¿Será este el inicio de una horda de investigaciones por parte del Estado mexicano que no había hecho y que ahora debe hacer? Yo me di cuenta de que no estaba en el lugar que hubiera imaginado, que no iba a estar escribiendo guiones ni libretos ni nada, sino que estaba en un war room, el panismo, y no de cualquier panismo, sino de Ricardo Anaya, Germán Martínez Casas, Margarita Zavala, Consuelo Sáiza. ¿Qué estrategias entonces se hablaban desde ese guardo? Tú has golpeado entonces a la izquierda y a la derecha. Tu investigación derrumbó el futuro político. A los personajes que has investigado les ha afectado políticamente, jurídicamente, legalmente. ¿Qué piensas de esto? ¿A Samuel García lo investigarán al menos? ¿Has encontrado corrupción en el gobierno de Claudia Sheinbaum? Sí. ¿Dónde? ¿Qué investigación hiciste en su momento como para que te mandaran drones a tu casa? ¿Quiénes son? ¿Quiénes mueven las narrativas en los medios de comunicación? ¿Quiénes mueven las narrativas de comunicación en este país? ¿Es Presidencia de México? ¿Son los dos medios de comunicación más grandes, TV Azteca y Televisa? Yo creo que no hay un dueño de la narrativa. No hay. No le lavas la cara a Morena, no te paga dinero Morena. Sean todas y todos bienvenidos a su podcast favorito de política, Voces. Y en esta emisión de Voces tenemos una voz que cada que ha venido ha impactado profundamente a la audiencia de este podcast, de este canal. Es un gran maestro que nos va a dar mucha información y muchos datos duros. Él es el maestro Ricardo Sevilla. Maestro, bienvenido. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias, mi querido Alejandro, y como siempre, gracias por tus generosas palabras. Vamos a hablar entonces con datos duros. Siempre, toda la vida. Toda la vida. Empecemos fuerte, maestro. Hay dos preguntas, porque en este tema a mí sí me pareció interesante hablar. Tú, en la primera entrevista que tuvimos, me hablaste de los debes. Y me parecería muy importante si nos puedes articular esta parte para la audiencia, y te lo agradecería mucho. Y para cerrar, a mí, una pregunta que te hice en la primera entrevista que hicimos, te hice en la segunda entrevista, y hoy la vuelvo a hacer, es, ¿existe un gobierno? Porque en la primera me dijiste, existe un gobierno. En la segunda me dijiste, no. Y hoy la palabra gobierno la escuchamos en todos lados. Ya tiene casi un año la entrevista que hicimos por primera vez. Y a mí me parece muy interesante la visión de un periodista de investigación respecto a esta palabra que creo yo, pues la han desvirtuado por completo porque la han utilizado como un panfleto político. Sí. ¿Qué son los debes, maestro? Los debes son, en su mayor caso, la manutención de un medio de comunicación que no tiene otro financiamiento que no sean ellos mismos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un medio como Televisa. Televisa ya tiene una infraestructura que ya no necesita de los debes y sin embargo los hace. Esa infraestructura pues viene a través de los diferentes productos que tiene. La oferta de telenovelas, la oferta de películas, de series, su diversificación. Ya no necesitaré tener debes. Y los debes son aquellos convenios económicos que realiza un medio de comunicación escrito, digital, impreso, etcétera, con tal o cual gobierno, que puede ser municipal, que puede ser estatal, que puede ser federal, para dar a conocer su agenda. Lo que hizo, siempre pongo ese ejemplo, lo que hizo Osorio Chong, que era secretario de Gobernación en épocas de Peña Nieto. En Excelsior se decía, vamos a dejar, esto vamos a llevar en portada, esto va a ser principal, secundaria 1, secundaria 2, secundaria 3, y esto va a ser cintillo. Pero vamos a dejar este espacio para algo maravilloso que va a hacer Osorio Chong. No sabemos qué va a hacer, pero nos mandarán ahí algo de la Secretaría de Gobernación y lo tenemos que publicar. No porque quisiera el editor, no porque quisiera el redactor, sino porque era una orden de los dueños poner eso, porque era publicidad
pagada, disfrazada de periodismo. Entonces, ahí los vemos, ¿no? Y eso se sigue haciendo en medios de derecha, de izquierda o de lo que tú me digas, se sigue haciendo. Y ahí ves a los reporteros haciendo la campaña de cubrir a un personaje y cacarear todo lo que va diciendo y ese tipo de cosas que se ven tan grotescas desde mi punto de vista, pero claro, bueno, cada quien. Y respecto, ahora sí que dijera mi yo infantil. A ver. ¿Me puede volver a repetir la segunda pregunta? El tema del narcogobierno. Yo te hice la primera pregunta, la pregunta en la primera entrevista en donde México vive en un narcogobierno. Y mira que parece interesantísimo porque es una pregunta que te hice hace ya un año. La pueden ver, es la primera entrevista. Y que hoy, más que nunca, no solo lo dice la oposición, que ya lo empezaba como a hablar de poquito en poquito y después a gritar. Y no solo eso, sino después gobiernos extranjeros, sino después la prensa extranjera. México vive en un gobierno, Ricardo Sevilla. Fíjate que yo la primera vez me equivoqué. No solo me equivoqué, me quedé corto. Okay. Porque no era un gobierno, eran varios. Resulta que eran varios gobiernos. Porque ya lo respondió María Eugenia Campos. María Eugenia Campos dijo que antes se gobernaba, ¿no? Antes había vínculos. Políticos que tenían vínculos con el narco, pero ellos seguían teniendo el control. Entonces, ese es el gobierno que me imagino que le tocó a ella vivir cuando trabajaba con César Duarte, ¿no? Tenían vínculos, o algunos otros gobiernos que ella conocía. Conocemos también, desde luego, los vínculos que ha habido a lo largo de la historia de diferentes gobernadores con el crimen organizado. Prueba de ello es, no muy lejos en la historia, el caso de Aristóteles Sandoval en Jalisco, que fue asesinado en Puerto Vallarta y que se supo tenía vínculos con el crimen organizado. Entonces, no era un gobierno, han sido varios gobiernos. Si tú me dices que la federación, si tiene vínculos con el narcotráfico o es un narcogobierno, me parece que eso no tiene ningún sustento y que es una payasada. Por lo menos no los últimos, el último gobierno y el gobierno reciente. Okay. Ya el de Peña, no lo sé, y el de Felipe Calderón, pues evidentemente sí era un gobierno. Entonces hay narcogobiernos, unos no tan visibles y otros que ya los propios gobernantes enchilados, embrutecidos, pues ya empiezan a cantar las netas, dirían en mi barrio. Pero sí, yo me equivoqué, me quedé corto. Tú tienes, Ricardo, mucha experiencia en el tema de ver el poder y de investigar al poder. Has hecho particularmente, entiendo, investigaciones respecto a el tema de corrupción. Sin embargo, a mí sí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que ves respecto a estas investigaciones que se están dando con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, a María Eugenia Campos? ¿Será este el inicio de una horda? Dejémonos de lado de una horda de acusaciones por parte de Estados Unidos, no, de investigaciones por parte del Estado mexicano que no había hecho y que ahora debe hacer. ¿Qué es lo que ves respecto a eso? Yo lo celebro. Celebro que haya este tipo de investigaciones. Me parece que es un parteaguas. Efectivamente, pues no había existido un gobernador en funciones. Todo esto que se ha dicho en diferentes foros, que hubiera sido señalado, ya digamos acusado, porque no hay una acusación, hasta donde yo entiendo. Hay señalamientos de un gobierno extranjero que dice que este gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tendría vínculos con el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que pues ella sería incapaz de meter a la cárcel o de ordenar algo semejante a alguien que no
pues que no ha sido investigado lo suficientemente, porque además eso no le corresponde a la presidenta. Y es la respuesta más sensata, honestamente. Sí. ¿En qué país viviríamos si un presidente encarcela nomás porque tiene la duda, no? Ahí sí sería una dictadura autoritaria muy grande. Perdón, te interrumpí. No, está muy bien, porque además lo que está defendiendo la presidenta es el Estado de Derecho. No se puede meter en este país a alguien a la cárcel si no hay los elementos probatorios suficientes para que constaten que ese personaje tenía o tiene vínculos con el crimen organizado. Tiene que haber una investigación, tiene que agotarse toda esa vía, que además le pertenece ya al campo de lo judicial, no al poder ni legislativo ni al poder ejecutivo. Entonces ya entra el terreno del poder judicial y tendría que hacer su parte. Ella no ha dicho que no se investigue. El propio Rocha Moya pues ya tiene cita, ya se habrá cumplido la cita, no lo sé. Sí, ya testificó. Sí, ante la FGR, y pues le corresponde a la Fiscalía General de la República hacer ese tipo de pesquisas, y está muy bien. Yo creo que cualquier gobernante en México tendría que ser investigado si hay señalamientos en donde dicen, a ver, ahí están estos reportajes, están estos señalamientos, este personaje podría haberse reunido ahí en una casa con los chapitos o con quien se le señale, y pues que se investigue y que no hubiera impunidad. Yo lo celebro. La gente está muy alterada, o ciertos sectores están muy alterados, porque nunca había existido algo semejante. Pues qué bueno, es un parteaguas para que los gobernantes venideros se lo piensen muy bien antes de hacer esto. Ya López Obrador lo había recomendado. No se porten mal, no hagan vínculos con gente que no deben. Y ahí están las consecuencias. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en el caso de Rocha Moya. Nunca ha sido Rocha Moya un personaje de mi simpatía, y no por otra cosa, sino por los propios señalamientos que hace el pueblo sinaloense y que yo atiendo. Siempre voy a estar muy atento a lo que dice la gente. Y dice, oye, Rocha Moya ha hecho esto y aquello y todo, y lo investigamos, sea del partido que sea, Alejandro. Yo me he dado cuenta que en las redes sociales, en algún momento es la primera vez de alguien. Alguien por primera vez ve tu cara, por primera vez ve mi cara, por primera vez ve este podcast, y el tema... Ah, caray. Pues quedó grabado. Sí, pues está... Operación Berlín, Siri nos está escuchando con mucha atención. Sí. Pero el tema es la primera vez para alguna persona que nos está viendo. ¿Qué es Operación Berlín? ¿De qué trató? ¿Qué costos fueron hacia tu persona? ¿Cómo lo podrías explicar de Operación Berlín? Que a mí me parece que es una investigación que justo revela esto, y a mí me parece muy importante, dando esta antesala de la operación que nos vas a contar, la investigación, y es que creo que esto es lo que pasa en el país. Tenemos un país en donde vemos un telón y pasan los personajes y se pelean y se gritan y exigen juicio político y ya va a estar a punto de desaparecer poderes en algún estado. Pero puede ser interesante eso, pero lo interesante va más allá. ¿Qué hay detrás del telón cuando el telón se cierra? Y a mí me parece que esa es la Operación Berlín. Maestro, ¿qué fue la Operación Berlín para las personas que nos escuchan por primera vez? Pues voy a contarte por primera vez el anverso de Operación Berlín, porque muchas veces he contado el resumen de ese reportaje, pero esta vez voy a contarte lo que pasó detrás de Operación Berlín. Te lo agradezco mucho. Yo trabajaba en el periódico Excelsior. En ese momento mi papá se enfermó y se puso muy mal. Mi padre, que ahora en días recientes murió. Sí, lo lamento mucho. Gracias. Y en ese momento mi papá
estaba en un viaje y él tuvo un problema de salud que lo hizo que cayera un tiempo en coma. Yo se lo transmití a Pascal Beltrán del Río, que le he de mentar la madre, y él no fue sensible ante eso, ni los directivos de Excelsior. Entonces yo seguí trabajando con ese pendiente porque mi papá estaba fuera del país. Okay. Entonces no podía yo trasladarlo, no tenía recursos, había mucho estrés y seguía trabajando porque era el editor de Política y Sociedad y el editor nacional. Es decir, sobre mis hombros descansaba la edición del periódico. Excelsior. De Excelsior. Y en ese momento tuve una junta editorial que fue muy agreste en términos de comunicación, siendo nosotros comunicadores, con la subdirectora, Fabiola Guarneros. Y Fabiola Guarneros me insultó en la junta editorial. Sí. Y yo le regresé el saludo. Okay. En ese momento, pues había yo decidido ya no aguantar más lo que muchas veces nuestro gremio padece y calla, que es el atropello a sus derechos laborales. Okay. Bueno, en ese momento decidí irme del periódico Excelsior y me buscaron otras alternativas de trabajo. Y una de esas alternativas fue el grupo Clio, el grupo Vuelta, editorial, Letras Libres. Claro. Y yo no tenía trabajo y entonces acepté y pensé que trabajar ahí se iba a tratar de guiones, de escribir guiones. Yo escribo guiones, escribo libretos y le contara un día las cosas que yo he escrito y en voz de quien ha estado todo eso, se sorprendería. Ya haremos un episodio sobre eso. Ajá. Entonces dije, bueno, pues voy. Mi labor, como siempre, no cambia. Haré edición, escribiré guiones, escribiré libretos. Sí. Démosle. Entonces tomé ese trabajo que estaba en Coyoacán, en la calle de Berlín. Claro. Entonces, ahí en ese lugar, yo me di cuenta de que no estaba en el lugar que hubiera imaginado, que no iba a estar escribiendo guiones, ni libretos, ni nada, sino que estaba en un war room del panismo, y no de cualquier panismo, sino de la gente de Ricardo Anaya. Entonces llegaba Ricardo Anaya. 2018. Sí. Cuando era candidato presidencial. 2016, porque ellos empezaron a trabajar antes. Ah, ok, claro. Allá estaba Germán Martínez Cázares. Me acabo de encontrar con Germán Martínez Cázares y me saludó muy afablemente. Hablamos sobre Octavio Paz y todo. Me dijo, ¿qué haces en este agujero? Me encontró en una redacción. Y bueno, yo me sorprendí porque si ha habido alguien a quien he exhibido, ha sido a Germán Martínez Cázares. Pero bueno, sí. Estaba Germán, iba Margarita Zavala, Consuelo Sáizar, en su momento. Todos ellos ahí. Ahí. Entonces, yo decidí, pues estaba en el lugar de la noticia. ¿De qué se hablaba ahí? Se hablaba de estrategias para descarrilar a tal o cual político. No solamente a López Obrador, sino había ese war room se preparó originalmente para acompañar la candidatura al Estado de México de Josefina Vázquez Mota. Ok, claro. Después creció y dijeron, hay este proyecto que le sirva también a Ricardo Anaya. ¿Pero estás diciendo que Margarita Zavala también estaba ahí? ¿O sí. que después se pelean y Margarita Zavala sale? Se pelean por eso. Por eso. Por eso, porque en Berlín los grupos de Felipe Calderón y de Ricardo Anaya colisionan, porque el grupo de Calderón quería imponer a Margarita Zavala y el grupo de Anaya, pues a él mismo. Claro, que en ese momento era presidente del PAN. Así es. Entonces colisionan
y renuncian al PAN, ¿no? Calderón y Margarita, y se van y quieren buscar la candidatura por sus, o dicen por lo menos de dientes para afuera que intentan hacerlo. Y queda Ricardo Anaya. Entonces sigue la trama y comienzan a circular ahí personajes como Gustavo de Hoyos, que fue presencialmente ahí a una reunión, y la gente de Germán Larrea y de Alejandro Ramírez, Cinépolis, Grupo México, muchos. O sea, estamos hablando Agustín del Coppel. top 10 de los hombres más ricos de este país. Así es, para impulsar una campaña de descrédito en contra de los candidatos de Morena. Primero, insisto, contra Delfina Gómez, que no gana en esa ocasión. Queda en segundo lugar. Y bueno, no le sirve a Josefina, pues se va al tercero, ¿no? Así es. Entonces, les parece que es un buen ejercicio. Y yo lo iba documentando. Ok. Como voy documentando prácticamente mi vida. Y lo que hace ya no digamos un escritor, sino un guionista y un libretista. O sea, vas escribiendo el guión de tu propia vida, y en eso te das cuenta de que la suerte, la providencia, el destino, el hado, lo que tú quieras, te puso en ese lugar y pues decides contar la historia. Entonces, pues eso es lo que hago. Yo no solía firmar los reportajes. He escrito muchos reportajes a lo largo de mi vida. He firmado con mucho orgullo los ensayos, la crítica literaria, el ejercicio que yo he realizado de manera paralela, que ha sido el ejercicio literario. Y entonces siempre tuve, no vamos a firmar pongámosle de la redacción. Entonces cuando escribo Operación Berlín, busco a algunos personajes y me reúno con ellos y les digo, aquí está este reportaje. Ya solamente públicalo con tu nombre, me da igual, lo único que quiero es que se cuente la historia. Y no acepta Carla Zabludovsky, nunca había dicho. Carla fue muy amable conmigo, pero prefirió no Eje Central, entrarle. Del cual era dueño Raimundo Riva Palacio. Sí, pero Carla, ella era una periodista que no estaba en Eje Central. Antes de llegar yo a Eje Central, sí. Me vi con otros medios. Con otros, con gente de Animal Político, con gente de Excelsior, de Televisa, y lo veían y decían, es que es muy fuerte, es que no, es que me voy a echar de enemigos a todos estos. Había un temor. Sí, claro. Justificado, quizá porque yo soy un kamikaze. Entonces, pues no le tuve yo miedo al éxito. y se publicó en Eje Central. En Eje Central, pero ni siquiera se publicó con mi nombre. La redacción. Lo firmó Juan Carlos Rodríguez. Es la primera vez que lo digo en todo este tiempo. Wow. Operación Berlín apareció con el nombre de Juan Carlos Rodríguez, con quien yo había trabajado en el periódico Excelsior. Okay. Le mando saludos a Juan Carlos Rodríguez, que siempre fue muy deferente, y nos encontramos el otro día y nos saludamos. Le hice un reclamo sobre una cosa que publicó después Eje Central y le dije, oye, estuvo muy mal lo que publicaste porque dijiste que yo era el tejedor de propaganda. Él, o sea, a ver, es que me parece bien interesante este tema porque yo lo conozco, lo vi en varias entrevistas. Tú das a conocer en este medio Eje Central la investigación de Operación Berlín a través de otro nombre, el cual tú mencionas en este momento, y te agradezco la exclusiva. Y a partir de ahí, ese mismo medio y ese mismo personaje, entonces, es quien te ataca y te dice tejedor de propaganda. No, es que el reportaje estaba escrito en mi estilo y con detalles que solamente yo conocía y era por sentido común. Krause habló con Raimundo, le habló a Raimundo, y Raimundo respaldó el reportaje que yo había sacado. Escribió en El Financiero incluso una columna hablando del tema, y después él lo avala, y como no le salen las cosas,
publica un texto que se llama El Tejedor de Propaganda, donde dice una serie de, ya no digamos de infamias, porque la verdad me mataron de risa, donde dice que yo soy el jefe de una serie de comunicadores, de influencers y no sé qué, entre los que estaba Manuel Pedrero y Vicente Serrano y otros más. Saludos a estos colegas, que yo la verdad, pues, era el menos influyente de ellos. No me cruzaba por la cabeza, pero ellos hacen un círculo concéntrico, se la jalan, como dicen popularmente. Perdón por el exabrupto, pero... Para que entiendan. Para que entiendan. Ajá, ok. Y bien eso, dicen adicionalmente que yo crecí en Iztapalapa, que ahí se me pegaron unas mañas y que me las llevé a la colonia de doctores y que ahí yo me dedicaba al robo de autopartes. Yo no sé ni cambiar el aceite. No nací ni crecí en Iztapalapa. No tienes coche, lo estás diciendo. No tengo auto. Entonces, yo no conozco la colonia de doctores. He pasado, sé que... Como cualquier capitalino. Como cualquier capitalino. No nací en Iztapalapa. ¿Dónde naciste? Nací en Avenida Santa Anita, en Ixtacalco, la Casa de la Sal. Okay. Ahí yo soy oriundo, por si quieren investigarme, investiguen bien, por eso no son buenos. Ajá. Oye, Ricardo, yo te quiero preguntar algo. Quiero regresarme 4 minutos del video, porque tú dices un punto en donde mencionas, yo me lo imaginé así, una mesa, están estos personajes, Ricardo Anaya, estás mencionando a Germán Martínez, mencionas a Margarita Zavala, en esta calle, en esta casa que está en Berlín, y dices, hablaban de estrategias. Eran estrategias las que se veían ahí. ¿Qué estrategias eran? ¿Se puede hablar de ese tema? Sí, claro. ¿Qué estrategias entonces se hablaban desde ese war room? No había una estrategia como tal. La verdad es que se encontraron a un grupo de desocupados y de desempleados. Muchos de ellos venían de el círculo de Calderón. Ok. Uno de ellos es Ricardo Rojo. Ricardo Rojo, que fue director de comunicación de Bruno Ferrari, exsecretario de Economía de Calderón, y venían de Guadalajara. Había mucha gente de Guadalajara. Sí. Y entonces aparecía Macario Esquetino, y aparecía Krause, y aparecía Amparo Casar, y aparecían todos esos personajes, y se les daba un chayote. Ellos les daban chayote para que impulsaran alguna crítica, que al principio era una crítica sofisticada, como ellos siempre han intentado ser, con palabras rimbombantes, con términos extraídos de las lecturas y de sus formaciones. Se la jalaron. Se la jalaron. Entonces lo iban maquillando, ya después se hicieron más burdos. Hacían... ¿Críticas a quién? A los candidatos de Morena. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, a Delfina Gómez, como te digo, y pues a los perfiles. Entonces trataban de hacer esa campaña. Y lo que estos columnistas, Fernando García Ramírez en El Financiero, todo lo que hacían ellos, sí, lo replicaban y hacían videos recuperando eso, esos análisis. Y entonces recuperaban aquello de López Obrador es un peligro para México y las arañas, ¿no? Entonces, pues todo eso lo iba yo documentando, porque yo no tenía al principio ni la menor idea. Dije, ¿y estos quiénes son? Y había Ramón Cota Mesa. Sí. Rubén, porque Ramón es su hermano. Ramón, que él trabajaba con Enrique Krause directamente. Pues estábamos ahí. Yo le decía, ¿y estos quiénes son? Porque me decía, este era el exgobernador panista de tal estado. Y él me iba platicando. Iba yo haciendo mi historia, y que en algún momento lo voy a dar a conocer. Y pues un día lo di a conocer, pero estrategia, que tú digas, eran unos estrategas, no. No eran lumbreras. No, muchas veces se encerraban en un bañito y hacían un video. ¿En serio? Sí, y había ahí un cuate que hacía voces, no sé,
voces. Ujú. Pero bueno, él hacía como una especie de doblaje y hacía distintas voces. Ok. Y después grababa su video y lo iban a editar y tenían diferentes cuentas Ujú. y las impulsaban. O sea, metían y le metían ahí dinero. ¿Cómo se llamaban? Eran pautaban. Pauta. Ujú. Publicidad. Pautaban, ahí fue donde por primera vez escuché eso, porque pues alguien extraído de la redacción Claro. ve eso con mucho interés y dices, había ahí pantallas con encuestas y números y un montón de gente trabajando. Y ya llegado a un punto, pues yo terminé por no hacer absolutamente nada. ¿Te pidieron algo en específico? No, me pedían que hiciera proyectos de trabajo. Terminé escribiendo los artículos de Krause. Entonces, escribía yo los artículos de Krause y pues los publicaba en el New York Times o en Letras Libres o en Reforma y aparecían con su nombre. Entonces, me acuerdo que me pedían, Fernando García Ramírez, que era el subdirector de Letras Libres, mi querido Ricardo, mi querido Ricardo, es que Krause quiere que le ayudes aquí con esto. Y le hacía yo una investigación, ¿no?, sobre ciertos temas que iba a abordar, yo pensando que iba a retomar algo de esa investigación, pero cuando ya veía el texto, pues aparecía tal cual. Entonces, dije, bueno, no lo vi tan mal porque he hecho eso muchas veces, Alejandro. Hay, y la gente lo tiene que saber, pues una serie de mitos frente a muchos escritores o gente que publica un libro. Okay. Entonces, no hay tantos escritores como nosotros imaginamos, sino hay más bien personajes que tienen fama y dicen, ¿por qué no escribes tu libro? ¿Se puede hablar de algún caso? Luisito Comunica, Bueno, Jordi Rosado, Enrique Krause. Así. Sí. Es que, ¿sabes qué me parece muy importante, maestro Ricardo? Que justo es lo que empezamos hablando, qué es lo que hay detrás de este telón, porque a mí sí me parece importante ver cómo se caen a pedazos estas historias fantasiosas de estos periodistas connotados que utilizan palabras grandilocuentes para que al último, pues ni sean periodistas, bueno, ni sean licenciados siquiera, y ni siquiera escriban. Es que es de lo más delicado entonces, ¿no? Porque entonces, ¿a quiénes estamos viendo? Las caras que vemos no son las caras que existen, no son las mentes, mejor dicho, que existen y hablan respecto a ese tema. Hubo una época en que andábamos, como dijera Shakespeare, a hombros de gigantes. Ok. Entonces sí ha habido en la mexicanidad un grupo de intelectuales, hombres y mujeres, de visión penetrante, crítica aguda, lectores asaces, pero ha habido un tiempo en que eso se ha ido degradando. Yo considero que si nosotros comparamos a los políticos decimonónicos con estos políticos de pacotilla que hay en el partido que me digas, estamos fritos, porque, pues lo he dicho en varias ocasiones, ahí estaba Francisco Zarco, Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Andrés Quintana Roo, o sea, muchos intelectuales perspicaces, y hoy encuentras a, pues, ¿quién? La cacocracia, entonces. Sí. Gobierno de los peores. Sí. Los peores dando plumazos que ni siquiera son de ellos. Así Wow. es. Farsantes. Farsantes. Esa es la palabra. Wow. Farsantes, impostores. Impostores. Y estamos rodeados de ellos. Sí, estamos rodeados de impostores. Hay impostores en todos lados. Gente que no tiene como objetivo el bienestar común y se mete a la política, pero para meterse fajos de dinero a los bolsillos. Al bienestar de su familia. Así es. Periodistas que comentan notas frente a un teleprompter y dicen que son los líderes
de opinión, ¿no? Y en realidad, pues lo que quieren son visualizaciones, meterse también algo de dinero a sus bolsillos, y que no les interesa. O sea, tienen en sus teléfonos la tendencia. Sí. A mí me vale madre este tema. Pero como está en tendencia, le voy a meter y voy a obtener una monetización interesante. Pero no les interesa en lo más mínimo ni el periodismo, ni la comunicación, ni dar un comentario propio. Okay. Sacar conclusiones verdaderas, porque me he topado con muchos personajes que resulta que les fastidiaba tal gobernante o tal político, pero como no querían quedar mal con la audiencia, iban a decir otra cosa que no creían. Okay. Hay varios de estos. Entonces, Yo entiendo mucho eso. He de decir algo y hago ahí un mea culpa porque, por ejemplo, yo lo comparto. A mí me parece que hay temas de los cuales no soy un experto. Por ejemplo, el tema geopolítico entre México y Estados Unidos, el tema de María Eugenia Campos, me parece sorprendente. Me investigo lo más que puedo. Creo que es un tema de tendencia y por eso lo tomo. No sé si va en ese sentido, porque desde ese sentido yo sí me siento identificado desde el punto en... Yo sí he visto, por ejemplo, tendencias tales como esta, que digo, me parece interesantísimo contar. Es más, no contarlo me parecería, pues, algo que contra natura, ¿no? Sí, yo no estoy en desacuerdo con eso. Estoy en desacuerdo con que tú salgas todo el tiempo a decir eso. Quizá mi esfuerzo ha consistido justamente no en seguir los pasos de alguien, sino en seguir mis propios pasos. Claro. Entonces, el tema de los charolastras, o el tema de Operación Berlín, o el tema de Claudio X González, o de Krause, o de Nexos, o de Samuel García, o el de Clara Luz, o el de San Luis Potosí, el de Curi en Querétaro. O sea, me voy asomando a todos lados, pero yo podría decir que esos son temas que pienso, que desarrollo y que alguien los toma, y entonces quizá sería un poco jactancioso decir, yo no sigo la tendencia, yo hago la tendencia. Pero lo haces. El tema de Nuevo León pues está ahorita en tendencia. Lo hablamos nosotros aquí, porque sí me parece que es sorprendente eso. Maestro Ricardo Sevilla, acabas de tener una investigación que derivó en una denuncia a un gobernador de este país. ¿Nos puedes hablar al respecto sobre esto? Sí, se trata de Samuel García, un personaje que se ha vendido como una opción distinta en Nuevo León. La realidad es que llega al poder en un estado francamente caótico. Hay que recordar que llega prácticamente porque le allanaron el camino, y no la gente de derecha, sino la gente de Morena. Te platico por qué. Ocurrió que la candidata natural... ¿Clara Luz? No, Tatiana Cloutier. Ah, claro, sí. Tatiana Cloutier era la candidata natural, tenía una gran imagen depurada de ayudar a la 4T y de ayudar incluso al propio expresidente Andrés Manuel López Obrador. Él, hay que recordarlo, dijo que era su ángel de la guarda. Entonces, Tatiana Cloutier, que había sido la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, tenía una imagen muy consolidada. Había sido vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Tenía un gran respaldo, no solamente político, sino, lo más importante, de la ciudadanía. Entonces, era la candidata natural. Hay que recordar que ella es sinaloense, pero tiene su residencia en Nuevo León, y pues era la candidata que se pensaba que podía capitanear los esfuerzos, no de Morena, aunque sí podría haber llegado por esa vía, pero de la Cuarta Transformación. ¿Y qué le pasó a Tatiana? No contó con la venia del partido Morena, y en algún momento del camino salió, tomó una vereda, o la sacaron, habría que preguntarle eso a ella directamente, e impulsaron el perfil de Clara Luz Flores Carrales, una
mujer que era muy conocida en Nuevo León, particularmente en Monterrey, una mujer que había estado en medio de diversos escándalos. Y debo decir que ahorita que me estás preguntando sobre esta investigación de Samuel García, pues recuerdo que reparto parejo, porque di a conocer en esa época un reportaje de Clara Luz Flores Carrales, donde di a conocer que ella había formado parte de una... ¿Tú has golpeado entonces a la izquierda y a la derecha? ¿O solo a la derecha? Yo no diría, querido Alejandro, que son golpes. Yo diría que son reportajes. Okay. No veo esto como un embate en lo personal. Veo esto como un trabajo de información, y mi objetivo siempre ha sido informar al pueblo. Incluso lo he dicho de reiteradas formas, a través de mis columnas escritas, a través de mis participaciones en distintos foros, a través de ahora de los reels y de estas historias que se van compartiendo ya en el nuevo habitáculo del periodismo, que han sido las redes sociales, que siempre voy a exhibir la corrupción donde la encuentre. Y si no quieren ser exhibidos, pues entonces que dejen de hacer sus corruptelas. ¿Tienes amigos políticos, Ricardo Sevilla? Ninguno. 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 ¿Y si los tuvieras, les perdonarías una corrupción? No. ¿Guardarías silencio? No, jamás. ¿Exhibirías la corrupción de quien fuera? Así es. ¿Qué pasó entonces con Samuel García? Bueno, quisiera concluir esta parte porque viene de la mano. Clara Luz Flores Carrales pierde justamente por este escándalo, justamente el escándalo de haber participado en esta NXIVM. Sí, claro. Sí. Y pues bueno, un escándalo auténtico. Sale a relucir el nombre de uno de los hijos del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Esa fue tu investigación. Así es. Tú tiraste una candidatura a gobernatura, entonces. Pues hay que decirlo. Hay que decirlo. Con datos duros. Con datos duros. No ganaron. No ganó. No era la puntera. Así es. Clara Luz en ese momento era la puntera. Ella dijo, en efecto, participé ahí, hizo su mea culpa, pero fue un curso de tales y tales dimensiones. ¿Recibiste alguna amenaza en ese momento, maestro Sevilla? No, he recibido amenazas, pero no las tomo como tal, porque son gente anónima a través de una plantita, de un sol sonriente. Pues me escriben muchos perfiles anónimos, y yo considero que eso pues son bravatas, ve tú a saber pagadas por quién, por algún político enojado, por algún desocupado, por algún alguien que no tiene la intención real de hacerme daño, sino solamente es una bravata. Lo quiero ver de esa manera. Y en este sentido, la verdad, yo he de reconocer esa investigación, claro que todos la vimos, donde le pregunta días antes Julio Astillero, ¿tú conoces NXIVM? Y ella asegura que NXIVM son unas pastillas, es lo único que dice conocer. Posterior a ello se da a conocer esta investigación, la cual tú revelas. ¿No tuviste alguna consecuencia por una investigación de este grado? Hay que decirlo, tu investigación derrumbó el futuro político de esta posible gobernadora, derrumbó las posibilidades al menos. En ese momento sí, porque ahora hasta donde los comentócratas han estado lanzando sus augurios, ella podría también nuevamente estar interesada en volver a contender por la gubernatura a Nuevo León. No sé qué tanto le vayan a sonreír las encuestas, los números, pero lo cierto es que Tatiana Cloutier también ya alzó la mano. De hecho, se lo pregunté en el programa, en el podcast que yo conduzco, de los datos duros, perdón, el comercial. No, hombre, por supuesto. Pero ya se lo pregunté y dijo que sí, que alzaba la mano para ser candidata a gobernadora. Ojalá le vaya bien. Lo cierto es que no tiene ya Tatiana el conecte que tenía, por lo menos en aquel tiempo. Ojalá que esta vez sí. Creo que le iría mejor a Nuevo León que si tuviera ahí a Clara Luz o a cualquier otro perfil el que me digas. Y por supuesto, pues cualquiera que no perteneciera al clan
de Movimiento Ciudadano, al clan de Samuel García, y aterrizo en esta parte. Pues nosotros dimos a conocer que había abierta una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera a Samuel García. Samuel García habría estado vinculado con ciertas empresas que son empresas fachada, a través de las cuales habrían ellos realizado desvíos multimillonarios, prácticamente en lo que se conoce popularmente en la política como el Año Hidalgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Año Hidalgo, maestro? Pues viene acompañado de un palabrón, Ajá. pero es prácticamente El que deje algo. que chifle a su flauta el que deje algo. Claro, sí. Entonces, está en esa parte. Samuel ya entró al último periodo de su administración y lamentablemente, pues todas las sospechas se van acumulando en un cuerpo de corrupción que Samuel García pues les había sugerido, Claro. y que se compone de estos señalamientos. No solamente dimos a conocer esa información porque le seguimos la pista a Samuel García durante algunas semanas, sino también dimos a conocer que uno de los hermanos de Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, habría estado implicado también en unas compras de medicamentos y que tendría él su residencia en Guadalajara. Lo dimos a conocer. Salió Mariana Rodríguez riéndose, diciendo que eso era mentira. No aportó desde luego ningún dato duro, pero confió en su audiencia esencialmente de TikTok. Los chabacanos. ¿Sí? Y dijo, bueno, pues eso es una mentira. Mi hermano sí se llama así. Mi hermano sí vive en Guadalajara, pero él no es. Entonces yo me di a la tarea de buscar, incluso por el Registro Federal de Contribuyentes, pues el RFC, todo, el CURP, todo esto. Que es único, que no se Así puede haber homónimos. Pero no tenía CURP. Entonces eso me llamó poderosamente la atención. Y dije, ¿quién será este personaje? Entonces, todo apunta a temas muy, muy nebulosos, como ha sido la administración de Samuel. Ha jugado a hacer un respaldo de la 4T, ahora del segundo piso de la transformación. ¿Samuel García? Sí, ha dicho públicamente que respalda, sí, que es claudista, que respalda a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero por supuesto que eso solamente lo creerán un puñado de papanatas. No es ni claudista, ni es cuatroteísta, ni es alguien preocupado por el pueblo, es alguien preocupado por sí mismo y por su clan. Entonces, Samuel García lo que quisiera hacer es algo muy similar a lo que está tratando de hacer Ricardo Gallardo Cardona en San Luis Potosí, imponer a alguien de su familia en algún puesto. En este caso, en San Luis, pues intentan imponer a la esposa, la ley esposa, que tan criticada fue por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, pero eso no les importa, y Samuel quisiera impulsar el perfil de Mariana Rodríguez, por lo menos para presidenta municipal de Nuevo León, ¿no? De Monterrey, de dejarle algún puesto para que pudiera tener algún tipo de blindaje, pero pierden de vista eso, Alejandro, pierden de vista que a lo mejor podrían tener un blindaje estatal, porque si ponen a un fiscal a modo, como lo han hecho en Querétaro, como lo han hecho en San Luis, dicen, bueno, pues imponen un perfil a modo, sí, pero esa es la Fiscalía Estatal. Eso no le importa a la Fiscalía General de la República, ahora encabezada por Ernestina Godoy, que ya le tiene el ojo puesto a estos personajes. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de investigaciones, no estamos pensando, Alejandro, en dañar la reputación de tal o cual personaje. Lo que estamos tratando es, en principio, de explicarnos por qué hay gobernantes que tienen tanto dinero, por qué hay gobernantes que
que un salario. Ni de gobernador. Sí. Explica, claro. Entonces tratamos de explicarnos eso y empezamos a hacer ese rastreo de información y damos con la corrupción, pero prácticamente levantando el teléfono encontramos ahí un acto de corrupción, de nepotismo, y lo decimos a viva voz. No salimos embosados, no salimos desde el anonimato, lo hacemos siempre dando el rostro. He de decir que en 33 años de carrera, empecé a los 18 años, en 33 años de carrera no he tenido una sola denuncia, ni por difamación, ni por ninguna de estas cosas que algunos colegas han padecido de manera recurrente, justamente porque yo siempre aporto los datos duros. Por lo menos eso fue lo que me enseñaron en la otrora respetable Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No es que no lo sea la institución, la UNAM, sino es que se ha llenado de personajes neoliberales que hoy ya no saben cuáles son los datos duros y salen un sentimiento, una emoción, un arranque, una visceralidad, van y la expectoran frente al micrófono, y eso no se lo debería permitir un periodista riguroso, con datos duros. Por supuesto que hay indignación y tú dirás, bueno, Ricardo, tú también sales y despotricas, pero antes o después de despotricar, vienen las facturas, vienen los contratos, vienen los nombres, y eso es lo que tratamos nosotros desde hace ya varios años de aportar al periodismo. Oye, Ricardo, después de esta investigación que haces sobre Samuel García y el hermano o el cuñado de Samuel García, hermano de Mariana Rodríguez, es que el grupo parlamentario de Morena, corrígeme si lo digo mal, en el Congreso local de Nuevo León, es que pide una investigación o mete una denuncia en contra de su gobernador. ¿Eso es cierto? Sí, y no solamente ahí, o sea, hubo varios congresos que retomaron esta investigación. Hay esta postura del Congreso en Nuevo León, pero también hay una postura en una comparecencia, en una conferencia de prensa que llama el gobernador de Oaxaca, y habla justamente de Mariana Rodríguez, de su hermano, le parte de la investigación que publiqué, y sale Mariana Rodríguez y deja ver su faceta más oscura, ¿no? Enfatizando la palabra oaxaqueño. Ah, claro, Alejandro Murat. Así es. Y sale este oaxaqueño dando su peor rostro, clasista, racista, y pues tiene una respuesta coral, ya no solamente de la gente que simpatiza con Murat, sino de la gente en las redes sociales, y tiene que salir a decir que no iba por ahí la cosa cuando era completamente visible, porque es lo que te digo, cuando tú sales desde la víscera y lo único que dices, quiero defender el prestigio que ya tengo mancillado, pero no tengo los datos duros y la realidad que yo quiero hacer, pues, es encubrir esta parte. Entonces, pues vienen estas consecuencias, pura visceralidad, puro tratar de limpiar el prestigio ya mancillado a brochazos. Oye, Ricardo, escuchando esto, a ver, me estás mencionando que hiciste esta investigación que termina, yo lo decía hace un momento, es un golpe político, no porque dijera que eras un golpeador, sino porque me parece que es una investigación que termina dando con una incongruencia tan grande que de un plumazo, termina derrumbando una campaña que en todas las encuestas marcaba iba en primer lugar. Esa es la primera. La segunda es esta de Samuel García. También recuerdo muy bien la Operación Berlín. Y mi duda principal es, Ricardo, ¿tú qué sientes desde el punto en que haces estas investigaciones, presentas las pruebas, esperas que haya justicia? ¿A los personajes que has investigado les ha afectado políticamente, pero jurídicamente, legalmente? ¿Qué piensas de esto? ¿A Samuel García lo investigarán al menos? Yo esperaría que sí.
Lo cierto es que no es una función del periodismo. Esto sí lo quiero enfatizar porque en las redes sociales ha habido animadversión, sobre todo de parte de las granjas de bots y de la gente contratada en torno a estos personajes. Y ellos dicen, bueno, pues entonces ve y presenta la denuncia a las autoridades correspondientes. Imagina el despropósito. Si un periodista estuviera en cada investigación yendo a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, ante las fiscalías, entonces se dedicaría a la abogacía, no a la investigación. Otra cosa, no a la investigación. El papel del periodista es investigar, contar una historia, y esa historia tendrá el camino que otros consideren darle. Nosotros contamos historias y las soportamos en el crudo fango de la realidad para infortunio de estos personajes. Pero déjame decirte que después de Mariana Rodríguez, o sea, estoy hablando de 5 días después, tenía yo un documento que di a conocer y lo voy a decir abiertamente porque mucha gente me dijo, ¿y de dónde sacaste todo eso? ¿Y qué estabas haciendo? Bueno, estaba yo en un parque, había ido yo a comprar un libro. Aquí en la Ciudad de México hay una librería conocida por Miguel Ángel de Quevedo y estaba yo por entrar a esa librería y dije, no he grabado un video para Facebook y voy a grabar un video para la red social porque decía mi abuelita, santo que no es visto no es adorado. No es que yo me figure, pero ni remotamente serlo. Y dije, voy a grabar este video. ¿Qué tenemos en carpeta? Y entonces yo tengo documentos, hallazgos que voy teniendo en carpetas. Y entonces me llamó mucho la atención que había un pleito entre 2 colegas, llamémosle así. Uno es un colega respetable, Álvaro Delgado, Sin embargo, y el otro es Raimundo Riva Palacio, que nunca ha sido muy respetable Raimundo, a pesar de que Operación Berlín salió publicado justamente en Eje Central. Muy poca gente lo sabe. Eje Central, quien fuese dueño o parte accionaria, Raimundo Riva Palacio. Así es, en algún momento fue el dueño y accionista mayoritario, hoy ya es un columnista. Eso no lo sabía. Operación Berlín, bueno, si nos puedes después compartir eso para la audiencia de cómo fue construir el tema y ver el tema de Operación Berlín, pero perdóname por interrumpirte. Sí, no. Yo publiqué un documento que había enviado Raimundo Riva Palacio Neri a la Secretaría de Educación Pública, en donde él, que se ha jactado siempre de haber estudiado en los mejores claustros universitarios en el extranjero, había utilizado sus relaciones con el poder en turno, que era el poder pues nada más ni nada menos que del PRIAN, para poder sacar adelante su bachillerato. Él no había concluido su bachillerato a los 53 años, si no me engaño, 53 o 56 años, ya la gente lo comentará y lo precisará. Pero yo di a conocer vi, ¿qué tenemos ahí? Sacamos este documento y hubo muchas reacciones, muchas reacciones. Sé que hubo interés incluso de algunas personalidades en los círculos más altos de la política mexicana, y yo no me lo esperaba, porque tu pregunta inicial es, ¿tú esperabas algún tipo de reacción? No, yo hago algún tipo de revelación, llamémosle así, y si se quiere hacer ese símil, es como una pequeña maldad, dejo caer una bolita de nieve y se puede cebar en el camino o se puede hacer una auténtica bola gigante de nieve y destruir la casa de algún corrupto. Eso sí, siempre va con el ánimo de dar a conocer alguna contradicción, algún acto de nepotismo, de corrupción, etcétera. Y en este caso nunca me imaginé que
que iba a impactar en el ánimo. Muchos medios de comunicación lo retomaron. Yo actualmente soy director de un portal de noticias que se llama Datos Duros. Claro. Entonces, soy director de ese medio de comunicación. Antes fui director editorial de Reporteros MX. Decidí apartarme para seguir impulsando Datos Duros, el podcast y el portal de noticias, que esencialmente es de investigaciones. Uh-huh. Y ahí seguiré dando a conocer, he seguido dando a conocer diversas, diversas manifestaciones de la rapacidad y de las corruptelas en las que ha incurrido una y otra vez la política mexicana. Ricardo, a mí siempre me parece muy enriquecedor hablar contigo porque me parece que tu personalidad es el desmantelar muchas de estas cosas, porque en este país vivimos en muchas mentiras. Vemos periodistas de gran calado que pues, no han terminado la preparatoria de acuerdo a los datos. Vemos políticos que tienen cientos de likes, pero que también tienen cientos de miles de pesos desviados en recursos en sus estados, como Samuel García de Nuevo León en su investigación. Vemos estas empresas que dicen no entrar en política, pero entran en política, como lo que tú viste y diste a conocer en Operación Berlín. Y mi pregunta es, esta intención que tienes de desmantelar todo esto, ¿cuál ha sido la mentira? Porque creo que ese es el tema, es desmantelar estas mentiras, es ver qué hay detrás de ese telón. ¿Cuál ha sido la mentira que descubriste o que más te dolió descubrir? ¿Cuál fue el descubrimiento, la investigación en donde te diste cuenta que pues este país tiene muchos políticos de mentira y muchas corrupciones de verdad? Pues soy un eterno decepcionado de los actores políticos. Ok. Entonces, ¿crees en alguno? ¿En algún político? creí en Andrés Manuel López Obrador. ¿Hoy no crees en Andrés Manuel? No, sí, todavía. ¿Todavía Decía crees? que creía en él porque como ya se retiró de la política, ok. por eso, pero ¿Crees en Claudia Sheinbaum Pardo? creo que Claudia está haciendo un buen trabajo. Uh-huh. Creo que había que ajustar algunas bisagras ahí del equipo que la acompaña, pero creo que en general está haciendo un buen trabajo. ¿Has Claudia investigado Sheinbaum. corrupción o has encontrado corrupción en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo? Sí. ¿En dónde? En el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué se están robando? ¿Qué corrupción existe en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Ricardo? Bueno, hay corrupción, hay robo, hay ineficacia y hay mentira. A ver. Empiezo por la mentira. Zoé Robledo sabía perfectamente la animadversión que existe de parte del dueño de Televisión Azteca a la figura del expresidente López Obrador. Ricardo Salinas Pliego. Así es, Ricardo Salinas Pliego, y a la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Lo sabía perfectamente. Sí. Pese a eso, él permitió que un modelo de arte y cultura del Grupo Salinas ingresara al Instituto Mexicano del Seguro Social. Estoy refiriéndome a el coro IMSS Esperanza Azteca. Claro, sí. Entonces hice esa investigación y sobre todo estas investigaciones, quiero decirlo, en su mayor parte no vienen de que yo esté todo el tiempo cavilando a quién vamos a lanzarle. Ajá, ¿cómo es que descubres o te metes en esas... dices, en Nuevo León puede haber. ¿Cómo tachas esa parte? Debo decir que estoy muy honrado de contar con la confianza ¿Sí? de muchas personas en México. Yo no diría específicamente en un estado, pero hay mucha confianza
en la red social de X o en la red social de Facebook. Esta parte de mis fuentes en Palacio, ahora sí que tus fuentes en el país. Entonces hay gente que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por seguir con este caso, Sí. Y me dice, ¿sabes qué, Ricardo? Aquí está Ricardo Salinas Pliego presente. Y como yo soy un periodista de a pie, y eso lo enfatizo, porque me honra y me enorgullece, entonces yo soy el que lleva su propia red. Y entonces lo hago de manera trompicante, no llevo un community manager. No un community manager ni nada. O sea, quien te escriba y respondan en esa cuenta eres tú. Es tu servidor. Ahí yo me doy el tiempo, a veces no lo tengo, pero trato de leer los más mensajes que pueda. Sí. Y ahí me va contactando la gente en Puebla, en Veracruz, en el IMSS, en Nuevo León, en los gobiernos. Y me dice, mira, aquí está esta situación del IMSS. Yo no me paso rastreando lo que suceda en tal o cual institución. Cuando me llama algo la atención, entonces empiezo a jalar. Sí. Empiezo a jalar y sale algo interesante. En este caso, comencé a ver de qué se trataba esta denuncia que me hacía gente al interior del IMSS. Entonces saqué ese reportaje y en ese reportaje ocurrió que alguien hizo un planteamiento. Yo no voy a la conferencia presidencial mañanera, hace tiempo que dejé de hacerlo. A lo mejor me estoy pensando en volver, darme de cuando en cuando mis ¿Sí te dejarían entrar? Escapadas. ¿No te han vetado de Palacio Nacional? Pues yo esperaría que no. ¿Ni tirándole la candidatura a Clara Luz? No, porque no tendría nada que ver una cosa con otra. Yo quisiera pensar, esperemos que no, pienso, sí. que el acceso a la conferencia mañanera, así como ha sido abierto para personajes de la derecha, pues también lo sea. Tienes razón, tienes un punto importante, sí. Para la izquierda o para los periodistas, como hoy nos dicen, independientes, alternativos, pues bueno, no sé si somos alternativos o no lo sé yo concretamente, porque ya en este momento, Alejandro, clasificarme, si soy influencer, si soy youtuber, si soy periodista de veras o este tipo de cosas me parece lo de menos. Me parece una bagatela incluso. Ok. Entonces, no fuiste a la mañanera. No fui a la mañanera, pero alguien, como ha sucedido en distintas oportunidades, plantea. Lo han hecho los amigos de Polemón, de Sin Línea, de Reporteros MX, de muchos medios de comunicación, afortunadamente, o periodistas independientes como el propio Nacho Rodríguez, el chapucero, que también ha preguntado sobre los temas que yo he llevado. Sí. Estoy muy agradecido con todas las personas porque no están dándome voz a mí, están dándole voz a la gente que ha denunciado eso. Entonces, hicieron esa pregunta, Zoé molestó evidentemente a la presidenta y le dijo a Zoé, a ver, Zoé, explica. Ven y explica. Entonces Zoé apareció con una risa incómoda, nerviosa, tratando de descalificar ese reportaje. Dijo que no le pagaban, que era un convenio prácticamente de amigos, que no cobraban absolutamente nada. Entonces saqué otro reportaje donde le di a conocer que sí pagaban, que le pagaba el Instituto Mexicano del Seguro Social con recursos de la institución a los profesores que trabajaban en ese proyecto que debería de haber financiado pues Televisión Azteca o el Grupo Salinas. Ya que llevaban su nombre. Entonces ponía las instalaciones y decía, bueno, pues nosotros solo ponemos las instalaciones y decimos, ¿y quién paga la luz? ¿Quién paga el mantenimiento? Claro. ¿Quién paga todo eso? Y desglosamos los gastos y se los dimos a conocer a través de un dato duro. Y pues hoy también Zoé Robledo es de los personajes que seguro no me quiere ni tantito. Eso me han dicho, por lo menos. Tienes entonces varios políticos que no te quieren por las investigaciones que has tenido. O me quieren mal.
Te quieren mal, Me están quieren mal. confundidos. Estoy confundido. Oye, Ricardo, volviendo a estas investigaciones, a ver, es que a mí sí me parece de lo más fundamental el tema de las investigaciones y cómo tienen un poder profundamente real en el impacto político que puede tener. Lo vimos en esta elección, lo vemos en este gobierno de Nuevo León y quién sabe qué otra investigación haya que pueda ser así de fuerte. Y mi duda es, ok, no te han amenazado. Esa pregunta ya me la resolviste. No te han amenazado directamente. Ningún político te ha llamado por teléfono y te ha dicho, a ver, Ricardo Sevilla, bájame esa publicación, desmiéntela, no la publiques. Ya me llegó el pitazo. ¿Pero te han ofrecido dinero para decirte, bueno, está bien, no por las malas, por las buenas, Ricardo, por favor, ya no? Me honra mucho decirte que no. No te han ofrecido. No me han ofrecido dinero ni se han puesto en contacto conmigo. He recibido a sus mensajeros. Ajá. Hay mensajeros, estos compañeros del gremio que son cabilderos, que son personajes que no están en este oficio. ¿Hay comunicadores cabilderos? Hay cabilderos, hay gente que hace convenios económicos muy fuertes, muy jugosos. Uh-huh. El periodismo tiene que vivir de algo, por supuesto. Hay que pagar la luz, hay que pagar los micrófonos, las cámaras, la comida, claro. Hay que vivir, pero si tú todo eso lo envuelves en brumas, pues nunca vas a quitar todos esos señalamientos que hay en torno al periodismo chayotero, a los comunicadores o periodistas o presentadores de noticias que tienen un precio. Entonces, yo he vivido a lo largo de mi trayectoria periodística pues cualquier cantidad de convenios, es decir, te digo algo, trabajando en algunos medios de comunicación, pues hacía yo reportajes sobre la corrupción en tal institución, en tal gobierno, y de pronto me decían, ya no. ¿Por qué ya no? Porque ya llegamos a un convenio. Okay. Entonces ya venía esa censura de parte del propio medio de comunicación, porque si tú sacabas un reportaje más, tenías dos caminos a la vista. Tu despido inmediato y que con eso se acabara tu sustento diario, o que se les cayera el convenio y que tú tuvieras una reprimenda por eso. Entonces, por eso ya no trabajo en los medios de comunicación, ahora en Datos Duros, que es un portal modesto. Invito a la gente de Voces a que vamos a poner aquí en la descripción. Muchas gracias, Alejandro. Pues es un portal que tiene 0 convenios. Y si nosotros tuviéramos un convenio, créeme, Alejandro, que vendría corriendo a Voces y en los mismos Datos Duros a decirle a la gente que tenemos un convenio porque queremos pagar la luz. ¿Tú sí aceptarías un convenio con un gobierno, entonces? Con determinadas características, nosotros podríamos hacerlo. ¿Cuáles serían esas características y cuáles serían esas cláusulas? Por ejemplo, podríamos cubrir, como hace la mayoría de los medios de comunicación, el trabajo que realizan, pero que si nosotros encontramos un acto de corrupción, lo vamos a sacar. Y si ellos dicen, bueno, pues es que había corrupción aquí, pero pues como nosotros te estamos pagando, vas a hacer caso omiso. No. ¿Y se puede vivir así, Ricardo? Porque a mí me parece que muchas veces el tema se vuelve ¿no? Es la publicidad oficial la que llega a muchos medios de comunicación. Hombre, hemos visto millonadas que les llegan a los principales medios, Televisa, TV Azteca, Milenio, y que al último, pues, llegan a limitar la línea editorial o las investigaciones, como tú lo mencionas. ¿Es posible hacer periodismo de investigación empatado con algún tipo de financiamiento de publicidad oficial, por ejemplo? Sí, tu pregunta inicial era en este bloque, era, ¿se puede vivir de eso? ¿Se puede vivir
sin hacer convenios, pues mira, no te está hablando un zombie. Estoy vivo y esa es mi respuesta. No tengo un yate, no vacaciono en Europa, ni la conozco, no tengo auto, no manejo, ando en transporte, ando caminando. Y no es una queja, es mi modo de vivir. A mí me gusta vivir de la manera en que lo hago. He tenido a veces unos pesos más, unos quintos más, diría mi abuelo, y otras veces he tenido casi nada, pero ahí voy tirando, voy viviendo. He dicho en distintas ocasiones, y hoy lo digo también aquí en Voces. Gracias. Antes de yo corromperme y hacer todo esto que de pronto hace Loredo, que hace López Dóriga, o todas estas campañas entre miembros de un propio gremio como es el periodismo, y ves pegándole a tal o cual, y ves la consigna que asoma ahí a todas luces, Sí. Antes de eso yo prefiero volver a lo que he hecho en distintas ocasiones, que ha sido la venta de libros. Los leo, los vendo, y la gente me conoce por eso. He tratado de ser muy congruente con mi vida en ese sentido. Entonces me pueden investigar, pueden mandar drones, como lo han hecho en 2 ocasiones a la casa tuya. ¿Te han mandado drones a tu casa? Así es, sí. ¿Y en respuesta a qué? ¿Qué investigación hiciste en su momento como para que te mandaran drones a tu casa? Bueno, hice una investigación en aquella ocasión. Sí. En que me mandaron el primer dron, sobre diferentes organizaciones de la sociedad civil. Entonces, di a conocer la infiltración de ciertos personajes que trabajaban en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X González. Bueno, él dirá que ya no es suya, él dirá que ahora lo dirige Amparo Casar y las Arañas, sí. Pero él es el fundador y también uno de los grandes financiadores de esa sociedad civil. De esa sociedad civil. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque siempre soy de ver nombres. Y entonces veo las actas constitutivas, que son una plasta, y yo creo que muchos colegas nos entretienen con eso. Son más explosivos, más flamígeros, más del momento. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, préndame la cámara, o si subamos un video y digamos alguna cosa. Está bien, es un método. Y a mí me llaman la atención los nombres. Entonces estaba yo viendo los nombres del las famoso, actas constitutivas. Estaba yo siguiendo la elección. Sí. Estaba siguiendo una elección. Y entonces vi en el listado del Instituto Nacional Electoral ciertos nombres y dije, a ver, ¿quiénes son estos nombres? ¿Quiénes son estos personajes? Y entonces los empiezo a investigar. Sí. No se necesita demasiado, Alejandro. Hoy en un teléfono puedes googlear, como le dicen ahora, como lo han transformado en verbo. Entonces pones el nombre de tal cual personaje y te va dando información. Esa información hay que ser muy responsables y hay que verificarla. Claro. Entonces vas haciendo tu investigación y te va arrojando el currículum de ese personaje. Entonces dije, este trabajaba en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este trabajaba en el IMCO. Este trabajaba en México Evalúa. Y entonces dices, caray, es la gente de las organizaciones de la sociedad civil la que va a hacer el conteo, porque era la gente que iba a estar en el PREP. Ok. Entonces iban a hacer el conteo, iban a ser los verificadores, la gente que certificara, y saqué ese reportaje. ¿Estaban ligados con qué? ¿Un partido político? ¿Con un grupo político económico? Estaban trabajando en el INE como personajes que iban que iban a integrar el PREP. Se vendían como ciudadanos libres, independientes, y en realidad trabajaban en estas organizaciones de la sociedad civil, todas de derecha y unas de ultraderecha, vinculadas al poder económico, vinculadas a los grupos de poder político más influyentes de la derecha. Entonces lo di a conocer
Lo publiqué, por cierto, en Regeneración. Y me responde una persona en Twitter, era en ese momento. Veo nombres. Entonces dije, ¿y quién es esta persona que me responde con tanta vehemencia? Y resulta que trabajaba con Claudio X González. Y la exhibo, me bloquea, pero queda el... Dije, ¿Y qué te dijo, perdón? Que era una mentira, que eso no tendría ningún tipo de sustento y no sé si me pendejeó, me mentó la madre, o se volvió muy visceral. Y la exhibí, dije, ya salió. No era una persona que trabajara llevando el café, era una subdirectora en una de estas organizaciones. Ya después borró el mensaje, pero pues quedó la captura, la exhibí. Y entonces, yo no es que sea el gran investigador, Alejandro, es que creo que he desarrollado un poquito de sentido común. Un poquito nada más, un poquito de sentido común y voy haciendo estas investigaciones, leo los nombres me llevan a un currículum, el currículum me lleva a otros personajes y voy atando cabos. Y ya se lo cuento a la gente, porque no me diría el clásico, mi pecho no es bodega, entonces se lo cuento a la gente y la gente saca sus propias conclusiones. Pero sí lo he hecho de este lado y del otro lado. Oye, Ricardo, a ver, a mí me parece que de todos los invitados que hemos tenido en Voces, que mira, hemos tenido justo a Claudio X González, a Ricardo Sevilla, a Arturo Ávila, que ellos dos se han peleado todo este tiempo, una de las personas que mejor entiende y más experiencia ha tenido dentro del poder político en este país se llama Ricardo Sevilla. Y yo te quiero preguntar, Ricardo, ¿quién controla la narrativa? Tú que tienes tanta experiencia en los medios de comunicación en México, tú que has visto las narrativas crecer, porque me imagino que debe haber investigaciones que convienen a un grupo mediático político y que son pólvora y explosión. Y hay otras que, aunque pueden ser muy explosivos o pueden ser demasiado reveladores, es pólvora mojada. Entonces, ¿quiénes son quienes mueven las narrativas en los medios de comunicación? ¿Quienes mueven las narrativas de comunicación en este país? ¿Es Presidencia de México? ¿Son los dos medios de comunicación más grandes, TV Azteca y Televisa? ¿Quién es realmente? ¿O cuál es el grupo que integra esta forma de narrativas que la gente muchas veces termina comprando, aunque no necesariamente sean ciertas? Yo creo que no hay un dueño de la narrativa. No hay. No hay. Yo creo que ese es fue una realidad hasta cierto punto, pero que hoy, a través de las redes sociales, se ha ido dibujando en todo su triste esplendor. ¿A qué me refiero? En algún momento, por lo menos la gente de mi generación, creíamos que Televisa imponía la narrativa. Pero eso era demasiado chabacano decirlo, porque nosotros, desde el momento que hacíamos esa pregunta, no lo creíamos. Entonces a nosotros no nos imponía nada y la cuestionábamos. Desde ese momento, pues no te imponía. Y lo que ocurría es que no salías en Televisa, y si no salías en Televisa, había la sensación de que como no salías en esa televisora, estabas borrado del mapa de la realidad. Pero lo que ocurría en buena medida es que ellos estaban desconectados de la realidad y no al revés. Y que ellos creían que imponían una narrativa, pero si salían a la calle te ibas a dar cuenta de que no creían en Jacobo Zabludovsky, de que les chocaba Raúl Velasco, de que no compraban esta narrativa y que había señalamientos de abusos laborales, de abusos sexuales, de cualquier cantidad de aberraciones al interior de esa televisora. Entonces, no imponían la narrativa. ¿Lo intentaron? Por supuesto. ¿Quién lo intenta hoy? Pues todos. Todos. Yo intento poner una narrativa
¿Por qué? Pues porque yo veo el mundo desde un punto de vista muy particular. Sí. Y tengo 10 notas aquí. 10 notas. Y de esas 10 notas, elijo una. Sí. Y todas las 9 restantes, ¿dónde se quedaron? Alguien las retomará o se irán diluyendo, pero yo ya decidí que esa es la que voy a tratar de dar a conocer. Claro. Y en ese sentido, pues voy a tratar de imponerla, porque nadie, hay que ser honestos, dice una cosa con la esperanza de que se vaya al caño. No, Siempre tratamos de decir nuestro punto de vista para que tenga por lo menos oídos. Y yo he tratado de decir, sobre todo en los últimos años, que la corrupción permea en la política y que cada vez da la impresión de que es más y de que aquellos que se colocaban el manto de la pureza, resultó que no lo eran tanto. A mí me sorprende, por ejemplo, también en Morena, porque me dicen, no, es que tú le lavas la cara a Morena y eres morenista. ¿No le lavas la cara a Morena? Claro que ¿No no. te paga dinero Morena? No, hombre. Y entonces has encontrado corrupción en Morena. Sí. ¿Quién es? Perdón. He mencionado a Pedro Aces. Pedro Aces. Hice un reportaje, fui a Querétaro y platiqué con unas profesoras a las que les vieron la cara, a las que engañaron. Un sindicato que forma parte del círculo de influencia de Pedro Aces y lo señalaron con todas sus letras. Entonces, ¿y Pedro Aces dónde está? Pues en Morena. He señalado a Ricardo Monreal una y otra vez. ¿Dónde está Ricardo Monreal? Es coordinador de los diputados. Nada más ni nada menos. En días recientes hablé sobre el tema del metro, del tren ligero, y bueno, el metro está dirigido por Adrián Rubalcaba. Entonces, ¿dónde está Adrián Rubalcaba? No en Morena, en el Verde, pero en un partido satélite y además en una administración que sí proviene de Morena. Entonces, pues doy a conocer ese tipo de cosas y ahí nadie sale y dice, ay, aunque también hay gente que dice, no lo hagas, estás golpeando el corazón de la transformación. No, yo simpatizo con que la política y la sociedad mexicana se transforme, pero para mejorar. Pero si esa transformación trae a Sergio Mayer, se les anuncia que Sergio Mayer es un personaje, ya no voy a repetir los adjetivos que le he dedicado y que le han dedicado muchos, pero que es un personaje que invariablemente terminará traicionando a ese partido político, se los anuncias una y otra vez, no solamente yo, mucha gente, y termina haciéndolo, pero lo van recogiendo en el camino. Sí. Y recogen a Yunes, y recogen al exgobernador del Estado de México, bueno, en el partido satélite. Ese partido satélite que hay que decir, ahora está dándole puñaladas traperas a la transformación. ¿A quién te refieres con el partido satélite? Al Partido Verde Ecologista. ¿Está golpeando a la Cuarta Transformación el Verde? Pues imagínate, Ricardo Gallardo, el gobernador verde ecologista de San Luis, diciendo que va a impulsar el perfil de su esposa. Van y le preguntan a la presidenta de México qué opina al respecto y ella dice con todas sus letras, no estoy de acuerdo. Siguiente escena, va el Güero Velasco, personaje emblemático del Verde Ecologista, y le alza la mano a Ruth González. A Ruth González. Senadora de San Luis. Viene porque la quiere imponer Gallardo como su sucesora, pues no seamos ilusos, para él tratar de tener fuero en la siguiente administración. Claro. ¿Quién
protección. Quien coincidentemente es su esposa. Además, no Nada solo más, senadora nada del menos. Verde. Y Perdón. puesto al fiscal. Es una fiscal. Fíjate, ese tema es sumamente preocupante y no lo veo en los medios de comunicación, veámoslo ni aquí, de derecha vos. ni de izquierda. Ajá. En este momento, mientras tú y yo estamos platicando, hay 2 periodistas en la cárcel en San Luis Potosí, porque los metió a la cárcel la Fiscalía de San Luis Potosí. Una fiscal a modo que forma parte del grupo de los gallardistas, les llaman. Como el de Chihuahua. Como el de Chihuahua. Un fiscal cómplice. Pero, ¿cómo ejecuta una orden de aprehensión una fiscal ejerciendo una ley que impuso Héctor Serrano? Un Héctor Serrano que formaba parte del grupo de Miguel Ángel Mancera aquí en la Ciudad de México y que era el tipo que saboteaba los eventos de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Se lo lleva Ricardo Gallardo allá, recoge a este mancerista, se lo lleva allá y allá lo hace el legislador local omnipotente del Partido Verde Ecologista. Pero no solamente eso, los diputados locales del Verde Ecologista y de Morena votan a favor de regular la IA, cuando ese terreno es sumamente brumoso y... No, hombre, no lo ha regulado ni la Unión Europea, que regula todo. Lo ha querido regular Trump, lo ha querido regular todos. Sí. Pero impulsan esa ley, la votan fast track, los gallardistas. Hace el mes pasado ejecutan esta orden de aprehensión la fiscal y la fiscal dice sí, está bien, pero además saca otro reportaje en donde digo, a ver, están regulando la IA y le pregunto a los alumnos y a los profesores de la Universidad de San Luis Potosí y dicen, estamos preocupadísimos. ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver la IA ahí? Porque tenemos programas de convenios y de becas con Bosch, con BMW, con empresas transnacionales que tienen programas de inteligencia artificial y que nuestros alumnos se benefician de ese tipo de intercambios. ¿Qué vas a hacer? Pues si las regulan, lo primero que piensas es, a ver, de entrada, van a quitar las becas, porque si hay un Estado que está regulándolas y que si ha metido a periodistas a la cárcel atentando contra la libertad de expresión, ¿qué le puede esperar a un empresario que diga, bueno, pues estamos haciendo esto, estamos haciendo estas pruebas? A ver, esto no me gusta. Vamos a denunciarlo y que lo meta a la cárcel la fiscalía. Y entonces van a decir, no, tienen un equipo legal estas empresas. ¿Qué está haciendo? Está desincentivando la inversión de estas empresas. Entonces, hay muchas aristas que no se están viendo. Yo no veo platicando ni a colegas preocupados porque estos periodistas de locales, así como dicen, ay, es que son periodistas locales. Ay, son la voz de los potosinos y de las potosinas. Y además el periodismo más importante, que es el local, ¿no? Porque Así es el periodismo de resistencia. En la Ciudad de México, luego en algunas pláticas que hemos tenido, justo lo hablamos, ¿no? Pues en la Ciudad de México sí hay una cierta libertad en donde se pueden decir algunas cosas y no termina pasando nada porque es una cámara de eco nacional. No así en los estados y vemos, pues, la verdad, temas lamentables. Ricardo, yo sí te quiero preguntar entonces, tú estás mencionando que el Partido Verde entonces ha estado incluso en esta parte de Morena, pues teniendo estos personajes con prácticas indeseables, por decirlo de alguna forma. ¿Tú crees entonces que la oposición
¿Sale del Partido Verde y del Partido del Trabajo? No lo creo. ¿A Morena? ¿No? ¿O son estos aliados incómodos que permiten todo el tiempo? Mira, he sacado otro reportaje donde he dado a conocer, porque me han buscado Sí. algunos empresarios del Estado de México, Sí. Empresarios textileros y gasolineros, para decirme que en el gobierno que encabeza la gobernadora morenista Delfina Gómez, sin su conocimiento, las áreas ambientales están en manos, en garras de los verdeecologistas. Entonces los verdeecologistas tienen todo un entramado de corrupción brutal. Sí. Te platico que los empresarios gasolineros me dicen que ellos, como regulan los permisos medioambientales, les imponen unas multas, los clausuran los viernes para que se pare la actividad durante el fin de semana, y ellos dicen, bueno, aquí providencialmente yo tengo la enfermedad y la cura. Okay. Y entonces te clausuro porque tuviste este tipo de actividades. Y entonces empiezan a argumentar una serie de procedimientos que, que no tienen sustento real, pero ellos los imponen porque son la autoridad medioambiental y dicen, bueno, pero si tú no quieres los sellos, los quitamos. Pero toca de a 4 millones por bomba. Wow. Sí, por bomba. Imagínate en una gasolinera promedio que tiene 4 bombas. Entonces estamos hablando de que ya son 16. $1 millón. Sí, pero además hay gasolineras o grupos, no revelaremos porque ya está ahí en el reportaje, véalo, que hay empresarios que tienen 5 o 10 gasolineras o gasolinerías, ya la gente me corregirá. Multiplica eso por bomba. Y entonces frecuentemente están haciendo este tipo de visitas quirúrgicas y cobran. ¿Cómo lo hacen? A través de que en esta negociación que me preguntabas, pues vamos a llegar con nuestros partidos aliados de la mano, pero en el momento de las cuotas y de la repartición, porque no hay que ser ilusos también, pues a nosotros denos medio ambiente. Y haces una serie de atrocidades ahí que sería importantísimo que la gobernadora morenista Delfina Gómez, si no está enterada, pues se entere y empiece a ver cómo está la situación. Porque en los gobiernos morenistas no debería existir lugar para la corrupción. No porque lo diga yo, sino porque a eso se han comprometido. En eso sí, en cualquier otro. Así es. Sí. En el último de los términos, en ningún gobierno tendría que haber corrupción. Claro. Pero si ellos dicen, bueno, es que aquellos están siendo corruptos, pero Morena, de llegar al poder, no lo va a hacer, perfecto, pues se les da el voto de confianza, pero llegan con sus rémoras y estas rémoras empiezan a carcomer al gran anfibio que es Morena. Ricardo, a ver, yo estaba viendo una entrevista que le hacen a un periodista de investigación. No eres tú, ¿no? Pero habla esta persona que seguramente tú vas a conocer de inmediato, en donde es un periodista de investigación que tiene un medio en el norte. Y de repente en la entrevista, pues lejos de hablar de sus investigaciones, comienza a hablar de las relaciones que tuvo con los candidatos presidenciales. Habla cómo impulsó a Felipe Calderón, habla cómo impulsó a Andrés Manuel López Obrador, habla cómo ha impulsado a muchos políticos y se dice el más desengañado de todos los políticos que él buscó impulsar. Pero a mí me arrojó algo que me parece muy importante y es, creo que el periodismo
en general termina siendo una relación bastante cercana con el poder. Eso me reflejó la entrevista de este personaje, de nombre Ramón. Y entonces lo que vemos es cómo el periodismo termina siendo una relación seductora con la política en este país. Y yo sí te lo quiero preguntar. ¿No te han ofrecido dinero? ¿No te han amenazado? Ni para bien ni para mal. Pero ¿te han buscado en esta amistad? ¿Has sido parte de grupos políticos? ¿Cómo ves entonces esta relación que tienen muchos periodistas de investigación en donde están en las cúpulas de poder? ¿Se puede estar en la cúpula del poder, criticarlo y ser amigo? Yo no tengo ningún contacto con la presidenta Sheinbaum. No sé si siquiera me conozca. Yo diría que probablemente no. Yo nunca tuve... ¿Con otros presidentes? Sí, no, te iba a decir, yo nunca tuve un encuentro con López Obrador. No, nuestro diálogo se dio, fue un diálogo público en una conferencia mañanera. Sí. Con Enrique Peña Nieto, pues no tenía el contacto ni siquiera con su propia realidad. Con Calderón, el diablo me libre. Con Fox, mucho menos. Y bueno, para atrás ya era yo un joven y no he tenido ningún vínculo con esta gente. Y quizá también, hay que decirlo, no sé quién sea este Ramón, el de MX. Ramón Alberto Garza. Ramón Alberto Garza, sí, Código Magenta. Sí, Código Magenta, que es un medio resentido. Él dice que acercó a Alfonso Romo con Andrés Manuel López Obrador. Sí, un tipo jactancioso, además, Ramón Alberto. Ramón Alberto me conoce. Alguna vez me envió a uno de sus capitanes para tratar de reclutarme. Ok. Lo sabes, Ramón Alberto. Saludos a Ramón Alberto. Pues hay que decir lo que dice, sí, ¿no? Pues... Por eso no me buscan, Alejandro, porque saben que en algún momento los voy a exhibir. Por eso dicen, no, es que él no se guarda nada. Sí. Me acuerdo que hace muchos años, Gonzalo Martré, el creador de Fantomas, La amenaza elegante, gran escritor Gonzalo Martré, todavía vive, nació en 1928, entonces es un hombre ya mayor, pero con un gran conocimiento, y ha transitado muchos gobiernos. Y me decía, usted grita. Dice, y en un medio machista como es el periodismo, eso no gusta. Dice, porque en el medio y en la sociedad mexicana nos han enseñado a que nos dan un golpe y aguantamos y apechugamos como machos. Dice, pero usted le pegan y grita. Y eso no le gusta a los actores políticos. Entonces, si alguien me trata de sobornar, pues saben que los voy a exhibir, que voy a venir a Voces, que los voy a exhibir con datos duros. Voy a decir, fulano de tal trató de exhibirme. Como puedo decir que Raimundo Riva Palacio trató de congraciarse con Andrés Manuel López Obrador, pensando que si publicaba Operación Berlín, iba a hacerle un favor a López Obrador, exhibiendo quién estaba detrás de la campaña sucia para descarrilarlo. Y López Obrador acusó de recibido y no le dio ningún tipo de chayote. Después ese reportaje lo recupera al segundo día Carmen Aristegui. Lo presento también con Carmen Aristegui, que ahí el reportaje, la pieza que yo entregué, se llama Testimonio sobre la insidia. No es Operación Berlín, porque muchas veces ellos trataron de confundirlo, porque Carmen es muy habilidosa y dijo, yo me lo apropio, porque es así Carmen. También saludos. También, Carmen. Sí. Te digo que ¿Trabajaste con Carmen Aristegui? Sí, también. Es público. Es público. Sí. Maestro Ricardo Sevilla, muchas gracias por estar aquí. ¿Nos puedes decir dónde te podemos encontrar, dónde te pueden escribir estas denuncias ciudadanas que terminan en investigaciones bastante poderosas? Muchas gracias, Alejandro, por la invitación, a la gente en Voces,
Gracias siempre por su hospitalidad. Y me puede buscar en el portal directamente de Datos Duros. Se llama, lo encuentra así, ldd.com.mx. La verdad es que échale un ojito, está bien desplegado el portal. Síganos y nos va a impulsar. No tenemos ningún debe, no tenemos ningún convenio. Pero que exista el debe de la gente, que puede donar en su superchat, sí, que puede donar a alguna cuenta, ¿no? Así es, ahí usted puede, incluso está vinculado al podcast de Datos Duros, que hay como, ha sido Datos Duros un podcast pionero en las entrevistas políticas y ha tenido diversos momentos difíciles, pero ahí vamos, contra viento y marea, y eso es sumamente emocionante. Búsquenos ahí también en Datos Duros Podcast, en el periódico Basta, ahí también seguimos publicando, y en las redes sociales. Ahí me encuentra usted, Ricardo Sevilla, así nada más, y vamos a seguir. Bueno, pues en los diferentes foros. Hoy me encuentro aquí en Voces, mañana diría el clásico, quién sabe. Pero acuérdese que el que busca, encuentra. Encuentra, maestro Ricardo Sevilla, muchas gracias, te agradezco mucho y te deseo todo el éxito en tu portal y por supuesto en Datos Duros. Yo sí reconozco que, bueno, Voces y Datos Duros empezamos casi a la par y vamos pues muy a la par, y yo agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta edición, en esta, las anteriores y todas, ojalá todas las que vengan. Agradezco mucho tu presencia, maestro Ricardo Sevilla, gracias por estar aquí, y le agradezco a usted, familia, a usted que seguramente se quedó con el ojo cuadrado como yo. No hablé, yo hice 3 preguntas porque a mí me parece que es sorprendente toda la información que hablamos con el maestro Ricardo Sevilla, así que le pedimos, usted sí, déjenos su debe, déjenos su superchat, déjenos su poderoso like, su comentario si les gustó, qué es lo que opinan respecto a este tipo de investigaciones, a estas declaraciones vertidas en el podcast. Les agradecemos mucho su apoyo, gracias por estar aquí, les encargamos su poderoso like, compartir, comentar. Gracias por hacer de Voces la comunidad más grande de política en México. Mi nombre es Alejandro Helguera. Y el mío, Ricardo Sevilla. Y esto fue un episodio de Voces. Nos vemos pronto. Gracias por todo.